Buenos días. Buenos días. Buenos días. Toca como cuando en el colegio. ¿Sí desayunaron? Recuerden lo que les dije del concierto. Si van a escuchar la palabra de Dios, nos hacemos al frente para no gritar tanto y para que no se me duerman en la predicación. Buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que hayan descansado, espero que hayan reflexionado, espero que hayan hecho muchas cosas estos días, porque ahora no es Semana Santa, sino Farra Santa, como dicen algunos. Ya no hay tiempo para la reflexión, sino para pasear, tomar y muchas otras cosas. Hoy se celebra el domingo de resurrección, ¿cierto? Y hay algo muy curioso porque también en Israel están celebrando el mes de Nisan. Allá están en plena Pascua judía. Y es muy curioso porque después de la muerte de Cristo la Pascua ya quedó abolida. O sea, ya no hay más Pascua. Ya se cambió por la cena del Señor. Entonces ellos están celebrando una falsa Pascua porque ya el Señor quitó eso de las celebraciones y de la Pascua y de matar corderos y todo esto. Y por providencia divina hoy nos tocó Juan 20, que es la resurrección de Cristo. Hace 8 días predicaron Juan 19, que yo tengo un esperón. Checho predicó Juan 19, que fue los juicios contra el Señor, fue la muerte de Cristo y su sepultura. Y hoy Juan 20, vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo, que también se relata en Mateo 28, en Lucas 24 y en Marcos 16. Vamos a hablar un poquitico de Juan. En Juan hemos visto y conocido a Jesús como el Hijo de Dios. Hemos visto 7 milagros y en cada uno fue demostrando algo que lo caracterizaba como Dios. Y al acercarse al final de su vida no podría ser diferente. En Juan 19 vimos la victoria de Jesús en la cruz y la victoria de Cristo en su sepultura. Como decía ahorita el hermano, a Cristo nadie le quitó la vida. Él dijo, yo la pongo, yo la doy y vuelvo y la tomo. Porque muchos piensan que Él murió por los látigos, que Él murió porque se desangró. No, Él no murió, Él entregó su vida. Por eso cuando fueron a mirarlo dijeron, Jesús se murió en 3 horas, que fue más o menos lo que Él duró colgado. Ya está muerto y le clavaron una lanza para comprobar que estuviera muerto. Entonces realmente vemos que nadie tomó su vida. Y en la sepultura, como decía Isaías, porque a los delincuentes los tiraban en fosas comunes. O sea que no creemos que eso fue invento colombiano, ¿no? Eso ya existía. Tiraban las fosas comunes a los que eran condenados a crucifixión. Pero Isaías hizo una profecía de que iba a ser enterrado con los ricos. Ahí entra José de Arimatea y compra una tumba nueva y le ponen 35 kilos de especias, que era algo que hacían solo con los ricos, y lo entierran y cierran la tumba. Ahí quedamos, ¿sí, hermano? Hace 8 días. Eso fue la narrativa que quedamos todos, para poderlos poner en contexto un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la resurrección, de la tumba vacía. Nos encontramos ante unos discípulos que estaban con la moral abajo, porque los discípulos que creían que Cristo iba a restablecer el reino, ¿cierto? Aún aquí en Hechos 8 ellos dicen, Señor, ya va a venir el reino, queremos mandar contigo, queremos que el reino venga y poder estar al lado tuyo para mandar. Inclusive la mamá de Juan y Jacob le dice, Señor, déjalos que se sienten uno a la derecha y uno a la izquierda. Ellos querían que el reino viniera allá. Pero como no se da, y ven a ese Cristo que levantó muertos, que sacó manos, que dio vista, ¿cómo lo vieron? Muerto y sepultado. Entonces, ¿cómo estaban con la moral ellos? Baja, muy baja, como en el ejército. ¿Cómo está la moral? Baja, muy baja. Estaban escondidos esperando que los judíos o los romanos fueran por ellos y los mataran igual que a Jesús. Y teniendo esto en mente, vamos a Juan 20, versículo 1 al 31, lo vamos a leer. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que llamaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos,
Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados junto al uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no me he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús, y puesto en medio de ellos les dijo: Paz a vosotros. Y cuando luego dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo: Porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Listo, mis hermanos. Precioso texto, ¿no? Aquí vamos a ver varias cosas. Sergio nos hablaba de Isaías 53 y nos hablaba de la muerte de Cristo, ¿cierto? Pero sin la resurrección de Cristo, esa muerte no hubiera sido válida, hubiera sido una muerte como cualquier otra muerte. Porque la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Por eso estamos reunidos hoy domingo y no viernes y no jueves o no sábado. Porque el domingo es el día en que el Señor resucitó. ¿Y por qué resucitó? ¿Por qué es tan importante la resurrección para nosotros? Porque la resurrección del Señor Jesucristo es la afirmación de la aceptación por parte de Dios de su expiación en la cruz. Es como si Dios dijera al resucitar a Cristo: sí, el sacrificio fue válido. El sacrificio que hizo Cristo fue válido para limpiar los pecados, como decía Sergio ahorita, de todos los que estamos aquí reunidos. Que el pago por los pecados del pueblo había sido aceptado. Vamos un momento a Romanos 4:24. La resurrección satisfizo la justicia divina y la ira santa de Dios. Romanos 4:24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que Él le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiera sido resucitado, no seríamos justos. No seríamos justos. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque la resurrección nos muestra que donde el pecado quedó expiado, la muerte queda conquistada
y se entrega a vida eterna. Sin resurrección no hubiera vida eterna. Porque ¿con qué cuerpos vamos a resucitar? ¿Con un cuerpo semejante al de quién? Al de Cristo, o igual al de Cristo. No olvidemos estas cosas de por qué es importante la resurrección. La resurrección es una parte más de la vida de Jesús, era su meta. El Señor venía a vencer la muerte y la iba a vencer a través de la resurrección. Es la piedra angular de nuestra fe cristiana. Como decía anteriormente, por eso nos reunimos los domingos y no los viernes, que fue cuando Él murió, o no el sábado, cuando fue el descanso. Todo eso cambió y por eso la resurrección fue el domingo. Y nos reunimos hoy, domingo, a celebrar que tenemos un Salvador vivo. ¿Amén? Amén. No olvidemos esto. Y cuando yo digo vivo no es en espíritu, sino vivo en carne y hueso. Ahorita más adelante vemos que lo pudieron tocar y hasta comió. Sin resurrección, la cruz de Jesús hubiera sido una muerte más. Es imposible creer en Jesús y no creer en su resurrección. Eso es muy importante, mis hermanos. Podemos creer en Jesús, podemos creer que Él vino y caminó entre nosotros, podemos creer que murió. Pero si no creemos que Él resucitó, estamos fuera de la esfera de la salvación. Romanos 10:9, por favor. Santiago. Y no debemos creer solo en una resurrección espiritual, sino una resurrección física, cuerpo físico. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Necesitamos creer que Dios levantó a Jesús de los muertos. Y hoy al final de esta predicación espero que tengamos argumentos mentales para creer esto. Porque a veces nos dicen que la resurrección tiene que creer por fe. Pues yo les digo que no, en la Biblia hay pruebas que muestran que la resurrección fue real. Y es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver 4 pruebas indubitables de la resurrección de Jesús. En otras religiones se habla de reencarnación, pero no de resurrección. Hay muchos que hablan de que usted muere y reencarna en perro, reencarna en gato, regata en rata, en vaca, en otra persona. Hay un cuñado mío que dice que no le hagamos mala cara a los vendedores de la calle porque quizás reencarnemos en un vendedor de dulces. No, en serio. Y es una doctrina que está expandiendo mucho que llama el niño nuevo. El hombre se llama el niño nuevo y ya tiene muchos adictos y ya cogió a unos familiares de nosotros. Y ellos creen eso. Diga, no sea malo con ese porque qué tal usted reencarne en eso. No sea malo porque qué tal. Él piensa que en la otra vida, como en esta fue pobre, la próxima vida será rico. Y él dice que uno reencarna para mejorar. Pero yo pienso que si usted no se acuerda de lo que hizo su vida pasada, ¿cómo va a mejorar lo que hizo mal? O sea, eso es perdónenme la palabra, es una tontada creer que hay reencarnación. Y para mejorar, ¿será que el ser humano puede mejorar? ¿Qué vemos? Que cada vez estamos peor. Lo más precioso de la resurrección es que es nuestra esperanza de que recibimos perdón de pecados y podemos entrar al cielo con cuerpos físicos y en santidad perfecta, mis hermanos. Esta es la esperanza que tenemos como cristianos. O si no, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza de creer en Cristo? Pues que vamos a estar en el cielo así tal cual, de pronto más jóvenes, de pronto más bonitos, ¿por qué no? Pronto más flacos, si ustedes quieren pensarlo de esa manera, más altos, no sé cómo serán los cuerpos, porque nadie sabe en qué vamos a resucitar, pero lo que sí sabemos es que el Señor prometió que va a ser cuerpos físicos, no va a ser nada espiritual, no va a ser nebulosamente, no va a ser fantasmas, no, cuerpos físicos, como el del Señor Jesús. Lo lindo es que no vamos a tener nada fatal, no vamos a tener cáncer, no vamos a tener enfermedades, vamos a estar sin pecado delante del Señor. Y vamos a estar glorificando a Cristo. Esta es la promesa y esta es la esperanza que tenemos. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:4 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, aquí hay algo interesante. Si nosotros decimos que la resurrección no fue física, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Sí? Los que no creen en la resurrección física dicen que Dios es un mentiroso. Y si Cristo no resucitó,
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. O sea, si Cristo no resucitó, adivine qué va a pasar con nosotros, tampoco vamos a resucitar. Por eso es tan importante la resurrección. Si no hubiera resurrección, no habría cristianismo, porque ese es nuestro mensaje, que Cristo está vivo, que no tenemos un Salvador muerto como los musulmanes que pueden ir a visitar la tumba de Mahoma, como el budismo que puede ir a visitar a Buda, como los John Smith que pueden los mormones ir a visitar su cuerpo. ¿Son los mormones o los testigos de Jehová? Bueno, no me acuerdo ahorita. Tengo tantas religiones que hay. Pero nosotros podemos ir a visitar la tumba de Cristo. Sí, está la tumba. ¿Pero cómo está? Amén, por eso. Porque ahí no hay nada. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Vamos a hablar de esa resurrección que es comprobable, no solamente en el corazón, sino mentalmente. Yo quiero que ustedes se vayan convencidos de que hay pruebas indubitables de que realmente la resurrección pasó. Porque a veces nos gusta la fe, pero la fe tiene que tener algo de razonamiento, ¿sí? La fe tiene que ser cierta. En los 4 evangelios enseñan la resurrección de Jesús. En Hechos, ¿a quién se predica? A Jesús vivo, no a Jesús muerto. Ustedes ven a Pedro, el primer sermón que se convirtió en 3.000, dice: a ustedes eso que ustedes mataron, pero Dios levantó a los muertos. Hechos 16, en Hechos se predica a un Cristo vivo. En las epístolas, todas las epístolas hablan de la resurrección de Jesús. Se nos da la explicación y la implicación de la resurrección en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando creemos que Cristo ha resucitado y qué pasa con nosotros? Lo vamos a ver ahorita. Y en Apocalipsis se da el final de la historia. Y en Apocalipsis, ¿cómo estamos en la Nueva Jerusalén? Con cuerpos nuevos, sin pecado, con cielos nuevos y tierra nueva. O sea que todo el Nuevo Testamento habla de la resurrección. O sea, sin resurrección no hubiera habido un Nuevo Testamento. ¿Para qué? Los discípulos hubieran dado la vida por una mentira. ¿O será que sí? ¿Hubieran sido martirizados por un Salvador que no está vivo? Yo pensaría que no. Pero muchos niegan la resurrección de Cristo. Muchos. Inclusive entre los cristianos hay gente que no cree que Jesús resucitó. Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón que hablemos de 4 evidencias de que Jesús realmente resucitó. Necesitamos creer que Jesús murió, pero que pasó 3 días en la tumba y que también resucitó. En Lucas 16 hay una parábola de Lázaro y ¿cómo se llama el otro? ¿Y el rico? Lázaro y el rico, creo que era. El rico se muere, ¿cierto? Y se van los dos, Lázaro para el cielo y el rico para el infierno. Y el rico dice: Señor, ¿por qué no resucitas a alguien para que vaya y lleve el mensaje? ¿Y qué dijo Abraham? No, si aún resucitara uno, no creerían. Por eso la gente anda en sus pecados, porque no creen que Cristo resucitó. Los líderes judíos dijeron: Señor, si resucitara uno, muéstranos que ha resucitado. Y lo vieron allá, y no creyeron tampoco. Más adelante vamos a ver qué fue lo que hicieron ellos. El problema no es la falta de evidencia, mis hermanos. El problema no es que no haya evidencia en la Biblia que Jesús resucitó. El problema es que tienen un corazón terco, que se niega a aceptar las consecuencias de su pecado y a dar cuentas de lo que hacen. Tener un Dios a quien rendir cuentas, rendir sus vidas y dar cuenta de sus acciones. No quieren adorar a Dios, prefieren morir en sus pecados y adorar al mundo o a ellos mismos. El viernes me fui a visitar las 7 iglesias con mi suegra. Y la gente sí que es idólatra, ¿cierto? Concluimos con mi esposa. Yo fui. Yo no tengo problemas de conciencia con eso, se los cuento. Y vi que la gente es muy idólatra porque, póngale cuidado, yo veía a la gente borracha, pero lo importante es ir a visitar las 7 iglesias. Sí, eso era lo importante. Compraban cirios y todo, pero con chicha en mano y cerveza en mano, porque fuimos al Chorre que hoy me compré una chichita y también la probé. ¿Sí? Son cosas de conciencia. Yo no voy a hablar de estas cosas porque no vienen al tema. Pero sí vienen al tema que son muy idólatras.
porque salían esas procesiones con 20 imágenes y esos manes aquí algo. El taxi me dejó tirado porque no puedo subir porque había una procesión al pie de la casa. A mi suegra la dejó en el Éxito porque no pudo por la procesión del 20 de julio. Entonces uno ve cómo ellos prefieren adorar imágenes en vez de adorar al Dios verdadero, porque las imágenes no les dan cuentas, porque siguen andando en sus pecados, siguen haciendo lo que quieren. Soltaron el librito de, ¿cómo llamas el libro? Las siete estaciones, ¿no? ¿Cómo llamas? Lo soltaron y a beber, a bailar, a farrear, a fornicar, a hacer lo que mejor les parecía. Entonces es más bonito vivir así porque uno no da cuenta de lo que hace, porque ser cristiano es duro, les cuento, no es fácil. Ser cristiano es duro. Entonces vamos a ver las 4 evidencias para no demorarlos más en la introducción. Ustedes dirán, ¿apenas fue la introducción? Sí, apenas fue la introducción. Pero Sergio me entregó como a las 11:30. Es culpa de Sergio. Las evidencias, ¿cuáles son? 4 denominadores que se encuentran en los 4 relatos de la resurrección de Cristo. Primero, la tumba vacía. Segundo, el testimonio del cielo. Tercero, el testimonio de las mujeres, valiosísimas mujeres. Hoy vamos a ver lo importante que son las mujeres. Y el testimonio de los apóstoles incrédulos. Vamos con la primera, versículos 1 al 10. Como ya lo leímos, les voy a ir narrando la historia para que vayamos entendiendo. Era muy curioso que los judíos no tenían días de la semana. Usted nunca lee en la Biblia que dijeron el domingo o el lunes o el martes o el jueves. Se numeraban y el primero era el después al día de reposo. Y yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué 3 días en la cruz y solamente fue viernes, sábado y domingo y fue el sábado por la tarde, y fue el viernes por la tarde que lo enterraron, ¿cierto? El sábado y fue el domingo por la mañana que resucitó. Pues me puse a investigar y lo que pasa es que los judíos cuentan los días diferentes. Lo cuentan de cuando oscurece a cuando amanece. Entonces por eso al Señor el viernes los judíos estaban tan angustiados porque querían que lo bajaran rápido, porque a las 6 de la tarde comenzaba el sábado, el día de descanso para ellos. Si ustedes tienen la misma pregunta, pues se las vengo a contestar. Porque uno cuenta 3 días y no le dan, ¿cierto? Uno dice, hijo de mucha, ¿cómo 3 días? Pues es por eso. Así fueran 2 horas de ese día, contaba como un día entero. Entonces al Señor lo bajaron a las 4 y a las 6 empezó el sábado. Entonces ya va un día, el viernes. El sábado completo y el domingo por la mañana, porque apenas amaneció, comenzó el domingo. Y fue muy temprano que Él resucitó. Entonces ya tenemos 3 días. Para que les pregunte, tengan razón de dar. Porque nuestra fe es cierta. No solamente son creencias o religión, como dicen muchos, sino es una fe cierta. Ahí vamos. Entonces se fue María Magdalena muy de mañana cuando estaba oscuro. Y se asomó al sepulcro. Y vio que la piedra estaba movida. ¿Y qué hizo ella? Arrancó a correr. Porque ella no entró. Ella nunca vio la tumba vacía. ¿Y fue a dónde? A donde estaban los discípulos. ¿Y quiénes salieron? Pedro y Juan. Ahí no dicen Juan, pero el discípulo que Jesús amaba era Juan. Y arrancaron los dos. Y llegó primero Juan, pero Juan ¿qué hizo? Paró. Y adivinen quién entró primero. El Pedro. Es que Pedro sí. Y toda la Biblia es así. Pedro es el que mete la pata, el que saca la espada, el que quiere detener al Señor. Ese es Pedro. Entonces entra Pedro y se asoma ¿y qué encuentra Pedro? La túnica, ¿cierto? Pero la túnica, ¿cómo la encuentra? No, tal cual como cuando lo envolvieron. Es como si el Señor hubiera traspasado las vendas. Y se quita el sudario y lo dobla. Acuérdese de esto porque es muy importante cuando vayamos a hablar de por qué no se pudieron robar el cuerpo. ¿Sí? Acuérdense de esto. Ahí está el sudario, están los 33 kilos de especias y está solamente los lienzos y el sudario. ¿Listo? Ahí vamos. Entonces salió Pedro, corrieron los dos y entró Pedro, vio los lienzos y detrás entró Juan. ¿Y Juan qué hizo? Juan vio los lienzos y el sudario y ¿qué hizo? Creyó. ¿Y ustedes por qué creen que Juan creyó? A ver, ¿quién me puede contestar en saber que en tanto estudian la Biblia mis hermanos? ¿Por qué, Dianita? ¿Por qué creen que Juan creyó? ¿No? ¿Nadie se anima? Pues muy sencillo. ¿Cuál fue el único discípulo que vio al Señor Jesús morir y ser sepultado? Juan. Juan sí vio que había muerto. ¿Y dónde lo habían sepultado?
Entonces para Juan fue suficiente ver que no estaba para creer que había resucitado. Porque los otros discípulos estaban escondidos. El único que vio la muerte del Señor fue Juan. Lo pueden leer Es que no tengo tiempo de tomar los 4 evangelios e hilar la historia, pero es muy precioso cuando se hace. Sí, ahí estaba Juan. El único que estaba, los otros estaban acobardados y se perdieron. Acuérdese de eso. Y acuérdese de eso que acabo de decir Sergio, porque habían unas mujeres con Juan. No habían hombres, habían mujeres. Eso va a ser muy importante ahorita cuando hablemos de las mujeres. Entonces, Juan creyó. Llegó Simón Pedro, entró, miró y ya. Y Juan entendió la escritura. ¿Y para dónde cogieron? Para dónde estaba. Ahí nos quedamos. La tumba vacía es el argumento más fuerte y difícil de explicar para los detractores de la resurrección. Porque no tienen un cuerpo. Sí, no tienen un cuerpo. Y la tumba estaba vacía. Pero para poder entender esto vamos a hablar de algunas teorías que han inventado para justificar esto. Porque como siempre pasa, los incrédulos inventan cosas, así como inventan falsas religiones, para poder llevar a las personas a la perdición. ¿Sí? La primera teoría, para los que son curiosos, anoten ahí, la teoría del desvanecimiento. Esta teoría dice que Jesús, cuando estuvo colgado en la cruz, le metieron la lanza, le dieron látigo, solamente se desmayó. Y lo metieron a la tumba, y cuando cerraron la piedra, el aire fresco de la tumba lo revivió. Según eso estaba desmayado y revivió. Pero eso tiene varias cositas difíciles de explicar. Primero, le metieron una lanza para comprobar que estaba ¿qué? Muerto. ¿Quiénes inventaron la crucifixión? Los romanos. Entonces ya eran expertos en matar personas. Bueno, digamos que pudo haber sido posible. Él lo entraron. Ahora, ¿quién explica cómo hizo él para quitarse las vendas? 33 kilos, un hombre moribundo. Correr la piedra, vencer a la guardia romana, caminar 10 kilómetros con los pies rotos y llegar donde los discípulos y decirles que era el Salvador resucitado. Ridículo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esa no es verdad. ¿Listo? Segunda, alucinación. Esta teoría dice que los discípulos no vieron a Jesús, sino que por el miedo y el amor que le tenían se lo imaginaron. ¿Cierto? Se lo imaginaron. A veces pasa que cuando uno está en mucho dolor, como cuando murió mi suegro, yo me soñé con él y fue tan real que yo sentí que realmente había hablado con él. Eso dijeron ellos, una alucinación. Pero eso tiene varios problemas. Las alucinaciones, como son individuales, ¿cierto? No colectivas. ¿Y el Señor a cuántas personas se le apareció según Pablo en 1 Corintios? A 500. Hizo 10 apariciones en esos 40 días que estuvo aquí. Y a 500 personas se le apareció. Y otro problema, ¿será que una aparición puede comer pescado? Sí. En Lucas 24, ¿qué hizo el Señor? Comió. Para comprobar que a los discípulos que no era un fantasma. Y yo nunca he visto un fantasma que pueda comer pescado. Ridículo, ¿cierto? Pues si alguien les pregunta o les dice, para que sepan. Tercera, se equivocaron de tumba. Entonces quieren decir que la tumba, Sergio se ríe, quieren decir que la tumba vacía no era la de Jesús, que ellos fueron a mirar otra tumba. Oh. Seguramente las mujeres, 2 mujeres en Marcos vieron dónde lo enterraron. Porque iban como 8 mujeres detrás del Señor, viéndolo dónde lo enterraron, viendo dónde lo sepultaron. Y hay 3 errorcitos con esto. Primero, los judíos que pidieron que les pusieran guardia romana a la entrada a la tumba, ¿cierto? ¿En cuántas tumbas hay guardia romana? Y que la sellaran para que no dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Entonces vemos que esto tampoco era posible. Y si fuera la tumba equivocada, pues uno va a la tumba correcta, ¿cierto? Y saca el cuerpo y lo muestra. Pues no había cuerpo. ¿Listo? Ahí vamos. La quinta, la tumba vacía. Dice que Jesús no fue enterrado en la tumba, sino tirado en una fosa común, como hacían con los delincuentes. Pero eso también tiene el mismo problema. Porque los romanos pidieron con guardia, ellos le llevaron un destacamento de soldados. Los judíos pidieron que la sellaran. Y si hubiera sido así, pues traen el cuerpo del basurero y lo muestran y se acaba la predicación del evangelio. Se acaba esa mentira que lleva 2000 años según mucha gente.
¿Listo? Hermanos, y hay muchas otras, pero no tengo tiempo para hablar de ellas. La telepatía, que Dios les mandó la imagen por telepatía, que Jesús tenía un hermano gemelo, se han atrevido a decir, que contrataron un medium, una bruja para que trajera el Espíritu de Cristo, que había un impostor, un hombre que se hizo pasar por Jesús. ¿Ustedes imaginan un impostor? Tenía que haberse roto los pies y clavarse una lanza. Tremendo, ¿no? Entonces ya vimos que los incrédulos y los pecadores tratan de loar el nombre de nuestro buen Señor y de nuestro buen Dios. Pero hay una cosa muy particular, porque la primera negación de la resurrección de Cristo, y quizás la única que pudo haber pasado, la que uno dice, oiga, de pronto pasó esto, fue la que los líderes judíos trataron de hacer en Mateo 28, versículos 11 al 16, que fue que se habían robado el cuerpo. ¿Sí se acuerdan de esa? Que los líderes judíos le pagaron a los guardias del templo para que dijeran que se habían robado el cuerpo, que los discípulos se lo habían robado. Esa es la más antigua, porque fue apenas el Señor murió. Pero eso tiene varios problemas también. Primero, no hay cuerpo. O sea, si hubieran robado el cuerpo, tendría que aparecer un cuerpo, ¿cierto? Porque yo me acuerdo de un caso aquí en Bogotá que no aparecía un muerto, y fue que el señor se quedó en un motel con el muerto. Dejó el carro estacionado y se fue a dormir y se olvidó que llevaba un muerto en el carro. Funeraria la 10ª. Y el cuerpo apareció. Pero seguramente si el cuerpo del Señor hubiera estado en otro lado, pues hubiera aparecido. ¿Sí o no? ¿Por qué inventaron esta mentira? ¿Ustedes para qué dicen mentiras? ¿Quién me dice para qué dicen mentiras uno? ¿Para tapar qué? La verdad, ¿cierto, mis queridos? Uno hizo una mentira para tapar una verdad. Entonces los líderes judíos inventaron esta mentira para tapar la verdad de la resurrección. Y si se hubieran robado el cuerpo, ¿ustedes creen que hubieran dejado lo más valioso, que eran las especies? ¿O cómo se robaron el cuerpo estos discípulos temerosos que estaban allá metidos temblando de miedo? ¿Cómo hicieron para quitarle a ese cuerpo el lienzo, dejarlo bien doblado? Muchos eran unos ladrones reorganizados, porque dejaron toda la tumba muy bien. ¿Y cómo hicieron para quitar la roca? ¿Y cómo hicieron para vencer al destacamento de romanos? Tampoco fue posible. Y esa es la mentira que aún todavía nos tienen y que aún muchos judíos creen. Mi esposa ve un canal de un Sergi, ¿qué se llama el señor? Y él dice que ellos dicen que el cuerpo fue robado. Y lo creen. Aun cuando las evidencias muestran que sería imposible que el cuerpo fuera robado. Entonces vemos que no hay una explicación para todo esto. ¿La única explicación cuál es? ¿Cuál es la única explicación después de todo esto? Que Cristo está vivo, mis hermanos, que Él resucitó de los muertos, que traspasó los lienzos, que se quitó su sudario, que salió de la tumba y que se encontró con estas mujeres, se encontró con los de Maús, llegó donde los discípulos. Esa es la única verdad. Yo quiero que ustedes en su mente entiendan que tenemos evidencias de que la resurrección no es un mito que debamos creer. A propósito, si les gustan los títulos, la predicación de hoy es resurrección, mito o verdad. Y si aún no creemos que la tumba estaba vacía, y si aún no creemos que Jesús resucitó, y si somos como Tomás, que necesita meter el dedo aquí, pues vamos a ver otras 3 evidencias rápidamente. Porque algunos tenemos una fe como la de Juan, que solamente ve y cree. Otros son como Pedro, que necesitan investigar más. Otros son como las mujeres, que necesitan abrazar al Señor. Y otros son como Tomás, que necesitan ir allá y meter el dedo en la llaga para poder creer. Entonces ya pasamos por la primera, que es Juan, una fe creíble, una fe como la que queríamos tener todos, como la de un niño. Segunda prueba, el testimonio del cielo, versículos 11 al 13. Aparecen los ángeles. Y aunque en Juan, pasa al siguiente, el 12. 2 ángeles, uno a la cabeza y uno a los pies. Pero ahí dice algo Juan, ¿los ángeles dicen algo? No. Pero en Lucas y en Marcos sí dicen. Vamos a Lucas 24, por favor. Los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día.
En Mateo 28 dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os los he dicho. Los ángeles lo dijeron, el testimonio de los ángeles. Los ángeles de la Biblia son muy importantes, ¿cierto? ¿Quién anunció el embarazo de María? Ángeles. Vemos un testimonio celestial. Pero a veces nos pasa como las mujeres o como los discípulos, que se nos olvidan las promesas de Dios. Él les dijo que, acordaos de que dijo que iba a morir y iba a resucitar al tercer día. ¿Ustedes creen que ellos esperaban que Jesús resucitara? ¿No? ¿Están seguros? Los discípulos no creían que él iba a resucitar. O si no, estuvieran en la calle esperando que resucitara. Las mujeres tampoco. Porque ¿para qué compraron más especias para irlas a llevar y untarle al cuerpo? Para que no le era feo, porque estaba muerto. Mis hermanos, no seamos así. Acordémonos de las promesas de Dios, que son maravillosas para nuestras vidas. ¿Están en problemas? Acude a Dios. ¿Tienes problemas económicos? Hay promesas para esto. ¿Tienes problemas espirituales? Hay promesas para esto. ¿Tienes problemas matrimoniales? Hay promesas para esto, porque el Señor no es deudor de nadie. No seamos así olvidadizos de las promesas de Dios. Tercera prueba. El testimonio de María. Versículos 14 al 18. No hubiera querido entrar más en profundidad en esto, pero como el tiempo no me da. Porque es muy curioso, porque por la mañana arrancaron varias mujeres, dice Lucas, sí, arrancaron varias mujeres. Pero Juan dice que llegó María cuando estaba oscuro, y Mateo dice que cuando estaba amaneciendo, y Lucas dice que cuando había salido el sol. ¿Hay contradicción en la Biblia? ¿Ustedes qué piensan? Yo estoy investigando esto porque yo dije, pucha, necesitamos meterle cacumen a esto. Se los voy a explicar fácilmente. Nancita, tú vives al oriente de la ciudad, ¿cierto? Bien al oriente. Yo vivo bien al occidente. ¿Qué pasa? Cuando comienza a despuntar el sol allá, ella puede ver que ya amaneció. Pero para mí todavía está oscuro. Hasta que el sol no sale sobre los montes, no está claro. Eso fue lo que pasó. Unas estaban más cerquita del Monte de los Olivos, otras más lejos, y cada una vio de acuerdo a su perspectiva. Y María Magdalena, que no es la Magdalena la que era prostituta, sino una señora de Magdala, fue la que salió más temprano, le gustaba madrugar, y arrancó. Y llegó, y no vio nada, y se devolvió y le dijo a los discípulos. Después de eso llegaron las otras mujeres, que fue la que los ángeles le dijeron esto, como para que ustedes puedan hilar la historia tan maravillosa de la resurrección, de que no hay contradicción ni nada de esto. Porque ustedes van a leer después, van a decir, no, ese Alejandro me dijo mentiras. No. Después, ¿qué pasó? Magdalena se devolvió. Y ahí fue cuando se encontró con el ángel. Y se puso a llorar porque ella estaba sola cuando pasó esto. Ya las otras mujeres habían ido. ¿Listo? ¿Ahí vamos? ¿Les aclaré o los confundí? A ver, Camilo. En Mateo, Lucas y Marcos se narra también la resurrección. Entonces dice que varias mujeres fueron de mañana. ¿Sí? Y Juan dice que solo estaba María Magdalena cuando era oscuro. Entonces le explicaba que allá donde su merced vive en Aguas Claras amanece primero que allá donde yo vivo. Porque usted está más cerquita del oriente. Entonces usted lo ve claro, yo lo veo oscuro. Y Magdalena madrugó más. Llegó sola. Y cuando vio que ella ni siquiera entró a la tumba, lo acabamos de leer, sino se devolvió corriendo a los apóstoles. Después llegaron las otras mujeres donde estaba la madre de Jacobo y donde estaba María, la otra María, y se encontraron con los ángeles, y ellos le dijeron lo de Lucas 24. Ellas se devolvieron por donde los apóstoles, y María Magdalena se devolvió porque estaba muy angustiada porque no encontraba la tumba de su Señor. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Entonces vamos a ver el testimonio de María, versículo 14 al 18. Entonces María dijo, estaba llorando, ¿cierto? No, más atrás. Y los ángeles le preguntaron, ¿por qué lloras? Ella dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había hecho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Es muy valioso el testimonio de las mujeres. ¿Y ustedes por qué creen que Jesús se le apareció primero a las mujeres? ¿Quién me puede dar una respuesta? Rápidamente. ¿Por qué a las mujeres? No. Estás diciendo que iban a correr por todo lado llevando el cuento de la resurrección. No. ¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, tenían más amor por el Señor primero. Eran más amorosas por el Señor. Aquí tengo varias razones. ¿Quiénes eran las más menospreciadas en esa época? Las mujeres, ¿cierto? Pero ¿quiénes eran las más valientes y las que más amaban al Señor? ¿Y por qué? ¿Quiénes estuvieron presentes en la crucifixión del Señor y en su sepultura? Las mujeres. Sergio lo dijo ahorita. Estaba ahí la madre de Jacob, y la Biblia narra que estaban las mujeres allí. ¿Y la ley qué dice? Que para que algo sea creíble, ¿cuántos testigos tienen que haber? 2 testigos. ¿Y de los discípulos quiénes vieron a Jesús morir y ser sepultado? 1. ¿Servía el testimonio de Juan? Entonces necesitaban 2 mujeres. Por eso el Señor le apareció a María Magdalena y después a las otras 2 mujeres que iba con ella. ¿Recuerdan que se le aparecieron unas mujeres en el camino? Lucas 24. Lean la Biblia porque no puedo explicarles todo aquí pero es muy importante esto, porque Dios se sujeta a la ley. Entonces, para que el testimonio fuera creíble, tienen que haber ¿cuántos testigos? 2. Por eso se le apareció a las mujeres. ¿Listo? Y porque las mujeres son más amorosas y más valientes. ¿Cierto? ¿Y qué hizo María cuando vio eso? ¿Para dónde se fue? Para los discípulos, ¿cierto? ¿Y los discípulos le creyeron? No, en Lucas 24 dice que le dijeron que eso era una locura. A veces nos pasa eso, ¿cierto? El Señor nos pone mujeres preciosas al lado de nosotros. Y nos traen el mensaje de Dios. Pueden ser mensajeras de Dios. ¿Y qué decimos? Eso es una locura. No se ría, Camila, que usted se va a casar próximamente. ¿Cierto? Nos pasa a veces. No valoramos a esas damas valientes y amorosas que tenemos. Y de pronto Dios tiene un mensaje a través de ellas. Pero como nos creemos más, o nos creemos más machachos, o porque algunos enseñan que los hombres son los que mandan, entonces no escuchamos a estas mujeres preciosas, que pueden ser mensajeras divinas como fue María. Pero los discípulos no creyeron. No creyeron y no creyeron. Hay algo maravilloso aquí. ¿Versículo qué? No, espere. No, va atrás, por favor. Es que tengo tanto en mi cabeza que ya me perdí. Devuelve el versículo 16. ¿Qué hizo Jesús con María? La llamó por su nombre, ¿cierto? Así es el Señor. Y si de pronto tú no has creído en Cristo, el Señor te está llamando por tu nombre. Si de pronto no has creído en Jesús y estás como María angustiada, llorando en la tumba porque crees que estás perdida, el Señor hoy te llama por tu nombre, para que tú vengas a abrazarte como hizo María, abrazar a este Cristo, que es el Salvador, el que puede salvar tu vida. Hoy es el día de la salvación. Si no tienes una fe como la de Juan, de pronto tienes una fe como la de María, que necesita tener un encuentro personal con el Salvador, que es la única forma de ser salvos. Si alguno no tiene un encuentro personal con Cristo, están convencidos pero no convertidos, mis queridos hermanos. Necesitamos ser como María, abrazarnos a los pies de Cristo y no querer dejarlo ir como ella hizo. Más adelante, por favor. Él la abrazó y él le dijo, no, ve a mis hermanos, y esto es preciosísimo, porque por primera vez Cristo nos llama como hermanos, y dice que su Dios es nuestro Dios y que su Padre es nuestro Padre. ¿No les parece maravilloso esto? Que por creer en Cristo somos hijos de Dios, y Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, y que ese Dios es nuestro Dios, y que ese Padre es nuestro Padre. Esto es increíble para mí. Yo he estudiado esta predicación y no, es increíble. Y tal vez nos pase como María, que salimos a la calle a predicar esto y que nos dicen que estamos ¿qué? Locos, como los discípulos. ¿Y debemos callarnos por esto? Porque Pablo dice que para los de afuera esto es locura. Para el judío y para el griego esto es locura. El último testimonio, el testimonio de los discípulos, 19 al 30. Vamos a ver a estos discípulos que son una belleza. Andaron con el Señor 3 años y no le creyeron nada. ¿Cómo estaban? Encerrados. Ahí dice. Cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, la traducción dice aseguradas. Le pusieron tranca y retranca.
donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Estaban atemorizados esos discípulos. ¿Y qué hizo el Señor? Se apareció en medio de ellos. Se apareció en medio de ellos y ¿qué les dijo? ¿Y por qué les dijo paz a vosotros? ¿Qué dice en Marcos o en Lucas? ¿Cómo estaban ellos? Asustados, porque creían que era un fantasma. Y el Señor les dijo, miren, no soy un fantasma, yo tengo carne y hueso como ustedes. Yo soy un hombre y comió pescado para demostrarles. Esa era la fe de esos discípulos, mis queridos. No pensemos que los discípulos eran diferentes a nosotros, que a veces nos pasa esto. No creemos en el poder de Cristo ni en el poder de Dios. Y permanecemos asustados, encerrados, con las puertas trancadas. Pero Cristo se aparece en la mitad y nos dice, tranquilos, paz a vosotros. Siguiente versículo, por favor. ¿Y qué más tuvo que hacer Jesús? Mostrarles. Y aquí viene la tercera fe. Tal vez no tenemos la fe de Juan ni la fe de María. Necesitamos la fe de los discípulos que tuvieron que ver sus hoyos en sus manos, sus hoyos en sus pies y su lanza en el costado. Tal vez necesitamos esa fe. Pero que más adelante vamos a concluir esto. Tal vez necesitamos esta fe. Tal vez necesitamos la fe de poder creer sin tener que ver, como le dijo a Tomás. Bueno, y ellos creyeron. Y les dio la gran comisión, versículo siguiente. Como mi Padre me envía, así los envío yo a ustedes. O sea, necesitamos tener magíster en teología para ir a evangelizar. No. Simplemente creer para ir a evangelizar. Como yo los envío, pero tenemos que tener la básica, ¿no? Pero tampoco debemos quedarnos callados esperando. Más adelante, por favor, que algo precioso aquí. Y dijo esto y les dijo, recibí el Espíritu Santo y sopló. Sopló. ¿Cómo hizo Dios para crear al primer hombre con vida? Le dio soplo. Le dio vida. Adán cayó en pecado y murió, ¿cierto? ¿Y cómo Cristo le dio vida nueva a estos hombres? Sopló. Cristo da vida nueva a través del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo también es para nosotros, los que hemos creído. Si Dios ya sopló en tu vida, ya tienes al Espíritu Santo. Y Jesucristo solamente está dando una muestra a Pentecostés. No creamos que ya quedaron con el Espíritu Santo porque solo hasta Pentecostés. Esos hombres fueron valientes de hacer las cosas. Siguiente versículo, por favor. Y este versículo es muy polémico, porque es el que usan los curas para decir que pueden perdonar pecados. Nunca se les olvide, Juan 23. Ahí dice, en otra traducción dice, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les son perdonados. Entonces de ahí se pegan para hacer doctrina de perdón de pecados. Pero digo que están equivocados. Este versículo lo que quiere decir es que usted y yo tenemos que ir a hablar de que Cristo quiere perdonar sus pecados. Si la gente cree, les son perdonados. Si no cree, no les son perdonados. Listo y sencillo. Podría extenderme más, pero no vamos a meterle casi cabeza a esto porque no es importante, pero sí quería aclararlo. Por si de pronto alguno lee, no vaya a pensar que entonces vamos a ir a la calle a decir, ven, confiésate que yo te perdono los pecados. No, solo Dios perdona pecados. ¿Listo? Ese es uno de los versículos favoritos del catolicismo. Listo, mis queridos. Más adelante, por favor, vamos al episodio de Tomás. Entonces pasan 8 días, el Señor los encomienda y aparece Tomás. ¿Tomás qué dijo? Que no está, bueno, primero no estaba con ellos. Segundo, versículo 25 dijo, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tal vez tengamos la fe de Tomás, ¿sí? ¿Por qué no? Que necesitamos ver. Hoy hablaba con Toño y con Nancy porque las iglesias donde votan personas, donde hablan en lenguas son más llenas. Por eso. Porque necesitan ver para creer, necesitan tener una fe como esta. Poder ver todas estas cosas para poder creer que hay un Dios vivo y verdadero y poderoso. Pero no debemos ser así. Debemos tomar la bienaventuranza que le dice a Tomás el Señor. Todo cariñoso le dice a Tomás, ven Tomás, mete mi dedo y mete el costado. Y en el versículo 26 le dice, más adelante 27,
Aquí le dice, y no seas incrédulo sino creyente. 28. ¿Y Tomás qué dice? Señor mío y Dios mío. De pronto necesitamos ser así para poder reconocer el señorío de Cristo. Necesitamos ver cosas maravillosas. Pero nos perdemos de la siguiente bendición, versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que vieron y no creyeron. Adivinen quiénes son esos bienaventurados. Nosotros. Porque creemos sin ver a Cristo en la cruz, creemos sin ver a Cristo resucitado. Creemos. Ese mensaje es para nosotros. ¿Realmente tú estás en en la bienaventuranza de ver sin creer? ¿O necesitas ser como Tomás? Ver que aquí saquemos manos, ver que aquí saquemos pies, ver que aquí levantemos muertos para poder creer, mis hermanos. Y para concluir vamos al versículo 20, al versículo 30 y 31. Y ustedes dirán, uy, por fin la conclusión. Versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero esas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Creemos en Cristo y en todas las cosas que han hecho? ¿Realmente lo creemos? ¿Cómo somos? ¿Como Juan? ¿Como Pedro? ¿Como las mujeres? ¿Como los 10? ¿O como Tomás? ¿Cómo es tu fe? ¿Qué necesitas para tu fe? Y voy a concluir dejándoles algo muy importante. ¿Cómo la resurrección se aplica a nuestras vidas? Para que apliquen algo en su vida. Vayamos a Romanos 6, 4 al 11. Subrayen este versículo. Subráyelo. Porque nos enseña qué es lo que hace la resurrección en nuestras vidas. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, también creeremos que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando hemos creído en Cristo hemos muerto al pecado. Y así como Él resucitó, nosotros resucitamos a una vida nueva. Ya no podemos andar como andábamos antes, hermanos. Si estamos andando como andábamos antes, necesitamos pensar si realmente hemos muerto y si realmente hemos resucitado. Porque ya no somos como éramos antes. Eso lo tenemos que tener claro. Eso es lo que hace la resurrección en sus vidas. Que mueren con Cristo y así mismo resucitan. Son nuevas criaturas. Ya no somos los antiguos más Jesús. No somos los antiguos más venir a la iglesia cada 8 días. No somos los mismos de antes más estar el miércoles de oración. No, somos nuevos. No podemos andar en los pecados que andábamos antes. No podemos. Porque por eso Cristo murió y resucitó. Para que así nosotros muramos y resucitamos y seamos nuevas criaturas. Amado Padre Dios del cielo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es preciosa, Señor. Te damos gracias por la vida de Cristo, Señor, aquel varón, Señor, libre de pecado que murió y resucitó para darnos vida eterna, Señor. Hoy oramos por esta congregación, Señor, para que podamos entender que así como la salvación es un regalo, la santidad también, Señor, y hoy vimos que por la muerte de Cristo somos nuevos, no somos renovados, no se nos adiciona nada, Señor, sino que somos completamente nuevos para vivir en la vida santa que tú nos tienes, Señor. No somos salvos por hacer buenas obras, pero sí somos nacidos para andar en ellas, Señor. Oh Padre Santo, Señor, por favor, que el soplo de tu Espíritu Santo, Señor, renueve nuestros corazones, Señor. Y si todavía andamos en los pecados que andábamos antes, Señor, que podamos venir a ti, Señor, y decir como Tomás, Señor mío y Dios mío. Y como María, abrazarnos a tus pies, Señor, y no soltarte, Señor. Oh Padre Santo, Señor, que la fe de nuestros hermanos y la fe de nosotros sea como la de Juan, Señor. Que podemos creer solamente con poco, Señor. Que no necesitamos ver tus heridas ni las heridas de tu costado para poder creer en ti, Señor. Padre Santo, bendice esta iglesia, Señor.
Ayúdanos a ser santos, seguramente tú traerás a aquellos que habrán de ser salvos, Señor. Hemos orado en tu poderoso nombre, mi Rey, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.